ahora sí quiero entrar en algo que es sumamente importante en este momento, que es la palabra del Señor. No sé cuántos quieren oír la palabra de Dios, que salga del corazón de Dios. No quiero mi pensamiento, ni que sea lo que yo creo o lo que me han enseñado. Quiero ir directamente a la palabra de Dios y hablar palabra de Dios para el pueblo del Señor, porque se merece su pueblo que hablemos palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿están todos listos para recibir palabra de Dios? Amén. Piensa en el Señor, que Él es un Dios poderoso y tiene grandes palabras para nosotros. Vamos a hablar hoy acerca de Emmanuel. Qué gran palabra, Emmanuel. Todas las hemos escuchado muchas veces. Sé que algunos tienen hijos que se llaman Emmanuel. En la Biblia la palabra Emmanuel está. Así que Emmanuel significa Dios es con nosotros. Y esa palabra anuncia la llegada del Mesías, del ungido, del Salvador. Nacer rey fue un misterio que estaba escondido en la palabra de Dios. Un misterio que no era conocido. Pablo hablaba en la palabra de Dios y dice Pablo en 1 de Timoteo 3:16, dice algo así como: no pierdan el tiempo en discusiones. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En otras palabras está diciendo, no lo discutan, no pierdan tiempo discutiendo en esas cosas, porque grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es la piedad? El misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra predicación, el misterio del evangelio. Es un gran misterio, no lo discutan. Es el misterio del amor del Señor con el cual Él nos ha amado. Y es increíble pensar esto que acabo de decir con dos pasajes de la palabra de Dios que quiero leer a continuación. Y parecen ser contradictorios, porque uno habla del futuro y el otro habla del pasado. Y en el medio del futuro y del pasado está Cristo Jesús. Tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, en la versión viviente. Es un poquito más explícito y dice: en el nombre de Jesús. Esa noche, la noche del nacimiento de Jesús, había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de oveja. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿Sí? Alégrense, gócense, tengan alegría, porque hoy es un día alegre. Es un día para festejar. Pero después tengo un pasaje que habla de todo lo que pasó esto, pero ya habla en el futuro, hablando del pasado, de lo que pasó con Cristo. Y eso está en Juan 1:11, en la versión Reina Valera que usted tiene. Es un versículo muy conocido. Y dice así, hablando de Jesús. Juan dice esto: a lo suyo vino. ¿Quién vino? Jesús. Y dice, y los suyos no le recibieron. Sencillo. Entonces hay una historia aquí. Una historia del Señor Jesucristo naciendo. Una historia con el ángel del Señor apoyando el nacimiento de Jesús. Llamando a los pastores que estaban en el medio de la noche. Vengan, porque hoy es un día de alegría. Vengan porque hoy les ha nacido el Mesías. Ha nacido el Salvador. Y lo van a encontrar envuelto en pañales.
Vengan, vayan a festejarlo. Y dice la Biblia que en cuanto eso estaba sucediendo, dice que aparecieron millares de ángeles y empezaron a cantar. Y cantaban canciones de alegría y decían: gloria sea al Salvador, gloria sea al Señor. Que haya gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres. Así que Emmanuel ha sido y será todavía un problema que debemos tratar de dilucidar y aprender. No es fácil hablar de este tema. Es muy sencillo hablar de la cuestión de la noche de paz, bonito porque Jesús nació y eso nos da alegría. Pero ojo con lo que pasó después. Emmanuel es una experiencia, Dios con nosotros es una experiencia difícil de entender. Es tan difícil que discutirlo, como dice el apóstol Pablo, sería una pérdida de tiempo. Por eso nuestra fe está basada no en el conocimiento, sino en el creer en el conocimiento. El conocimiento no está en nosotros, el conocimiento está en Dios. Él es el conocimiento. Y cuando el conocimiento es impartido a su pueblo no tiene por qué entenderlo. Su pueblo dice: amén, así es. Y cuando queremos entender la gracia, Dani Coria contaba tantas veces y decía: no la podemos entender, apenas la podemos describir, ni siquiera explicar, pero digamos amén por esa gracia. No la entiendo, pero gracias. Hay cosas que están escondidas en Dios y es difícil que las podamos entender. Pero la misión de Jesús no estaba claramente revelada en las profecías del Antiguo Pacto, y a pesar de que en las Escrituras encontrábamos todo el tiempo palabras que hablaban de ese Mesías que iba a venir y que hablaban de él y hablaban constantemente. Encontramos en todo el Antiguo Testamento, incluso en el Génesis, ya encontramos palabras que hablaban del Mesías que iba a venir. Sin embargo, nadie se esperaba que la verdad del Cristo fuera totalmente distinta a esa versión que ellos tenían, que en la palabra de Dios leían y que interpretaban, pero nada que ver con lo que se enseñaba, nada que ver con lo que enseñaban los rabinos, con lo que enseñaban los predicadores de ese tiempo. El mensaje de Jesucristo, la verdad de Cristo, fue totalmente distinta. Nadie esperó jamás que el Mesías era parte de un evangelio que de algún modo estaba oculto, aunque escrito, pero nunca enseñado. Por eso la llegada de Jesús, su linaje, su forma de vida, su familia, su encarnación, la casa de sus padres, incluso su comportamiento. Y más adelante, cuando entra en ministerio, aparecen sus enseñanzas, aparecen sus milagros. Vemos a un Jesús de una clase social no muy distinguida. Veíamos a Jesús con sus amistades, su modelo de ministerio, sus enemigos que eran los predicadores de la época. Todo eso no cuadraba con el mensaje que todos habían oído de Jesús, con la imagen que todo el mundo tenía del Mesías. No era lo que se esperaba. El Mesías que había nacido no se parecía al Mesías que ellos tenían en sus mentes. Por lo tanto, lo desaprobaron. Porque no era el Mesías que ellos tenían en su mente. Aunque nunca lo vieron, aunque nunca estuvieron con él, pero lo que habían aprendido fue suficiente para desaprobarlo. El Mesías es un misterio que debe revelarse cada día más en cada uno de nosotros. Amén. Jesús fue un misterio.
Jesús fue un misterio que Él mismo fue revelando. Y a medida que lo iba revelando, era cada vez más desaprobado. Y no lo terminó de revelar. Reveló en parte su mensaje. Pero más adelante vinieron los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guiaba a ellos a la verdad. Y ellos aprendieron aún más de Jesús a través del Espíritu Santo. Y nos revelaron a nosotros en las Escrituras aún más acerca de Jesús. Pero debemos saber que aún todavía Jesús sigue siendo un misterio oculto en muchas situaciones. Todavía el mensaje de Jesús debe ser conquistado, debe ser aprendido. Por eso el apóstol Pablo dice, hay 5 ministerios para que ustedes puedan llegar a la altura de Jesucristo y paulatinamente vayan aprendiendo más a Jesús y vayan siendo llenados cada vez más de Jesús. Y eso nos va a llevar toda la vida. Al igual que la gente de su época, muchas veces no estamos dispuestos a aprender más de Jesús. Y eso tiene que estar muy presente en nuestras mentes, muy presente en nuestros corazones, porque muchas veces tenemos paredes espirituales que por haber aprendido determinada enseñanza no estamos capacitados para recibir las otras. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús es todo esto y no puede ser más que eso. Y ese es un error que ha cometido la iglesia por muchos años. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada día tenemos más para aprender del Señor. Nunca sabremos demasiado de nuestro Dios. Cada día, a medida que caminamos con Él, vamos a ir descubriendo más y más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Su nacimiento, el nacimiento de Jesús, se dio de noche en la pequeña ciudad de Belén de Judea. Y fue un evento de muchísima importancia. Y esto para aquellos que dicen que la Navidad no es importante. Este evento fue de magnífica importancia, de muchísima importancia. Tan importante fue este evento que el ángel de Dios mismo, ángel significa enviado. No es el que tiene las alitas, enviado. El enviado de Dios, el ángel de Dios, estuvo en todos los preparativos del nacimiento de Cristo. El ángel de Dios entró en visiones, hablando con María, hablando con José, quitándolos del medio cuando alguien los quiso matar, cuando alguien quiso. El Señor estuvo en todo protegiéndolo a él. Se encargó del nacimiento de aquel que lo iba a anunciar, que era Juan el Bautista, que también tuvo un nacimiento muy especial, que él nació de una mujer anciana a través de un milagro, y que su esposo, que era un profeta del Señor, quedó mudo hasta el nacimiento del bebé. Y todos esos acontecimientos fueron digitados y dirigidos por el ángel del Señor. El ángel de Dios es el que habló con los pastores de alrededor para que ellos puedan asistir al evento del nacimiento. Los cielos tuvieron su parte en todo esto. Los cielos se encargaron de cada detalle. Los ángeles cantaron gloria, gloria a Dios en las alturas. Cantaron y elevaron sus canciones cuando nació Jesús. Las estrellas fueron enviadas y movidas para que el mundo pueda saber dónde nació el Cristo. Las estrellas guiaron a importantes funcionarios del mundo
y a representantes de las principales religiones del mundo. Todos vinieron a traerle su respeto al Hijo de Dios que acababa de nacer. Pero los suyos, leíamos en Juan, no le recibieron. El rey Herodes, que era el rey que reinaba sobre los hijos de Israel, el rey de Judea, un judío, mandó que sea ejecutado el Señor. Mandó a que todos los niños menores de 2 años en Israel sean asesinados. El rey. ¿Y sabe qué? Vean cuán importante ha sido este evento. Dios entre nosotros, Emmanuel. Y también tenemos que este evento implicó fiesta, implicó alegría. Por eso leemos en Lucas 2:10 que el ángel dijo: les traigo buenas noticias de gran gozo. Noticias de gran gozo, ¿para quién? Para todo el pueblo. Era una gran noticia, hermanos. Llegaba el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba en la tierra. Al fin el Mesías había llegado. Era una gran noticia. Era algo que tenía que conmover los corazones. Y entonces Jesús, el niñito, recibió la visita de los pastores, recibió regalos, no recibió juguetes el Señor, sino regalos que eran regalos de altísima dignidad, regalos que recibe un rey, regalos que fueron traídos por personalidades muy importantes y muy influyentes del mundo, fueron traídas a nuestro Señor Jesús. Le trajeron incienso, que el incienso es aquello con lo cual elevamos a Dios nuestro sacrificio. El incienso es la ofrenda perfecta delante de Dios. Así que le trajeron incienso al Señor. También le trajeron oro. El oro era aquello que se le regalaba a los reyes. Trajeron oro porque su regalo fue ¿a quién? A un rey. Así que trajeron un regalo hacia un Dios, un regalo hacia un rey. Y también tenemos mirra. Mirra es el perfume más caro del oriente. Ese perfume fue regalado al Señor Jesús. Esos eran regalos que no se le daban a los niños. Esos regalos se le daban a los más grandes funcionarios del mundo. Por todo esto entendemos que el nacimiento de Jesús es el nacimiento más especial que ha ocurrido desde que todo existe. Por eso, para su nacimiento se usa la palabra natividad, que cuando la reducimos decimos Navidad. Entonces, la palabra Navidad significa nacimiento del Señor Jesús. Amén. Y este regocijo, esta alegría, que es una fiesta cristiana, se ha festejado en todo el mundo. Y se ha festejado, cada cual lo ha hecho en su país. Cada cual lo ha hecho con su propia costumbre, lo ha celebrado a su modo, y por eso hoy existen tantas formas de celebrarlo. Muchos lo han festejado de tantas formas que incluso se ha perdido la razón de la fiesta. Se ha perdido la importancia, se ha perdido el asunto. Se ha perdido incluso el mismo sentido de la Navidad de Jesús. Hoy la palabra Navidad cambia su sentido y significa juntarse con la familia, significa comer comidas de invierno en verano, bueno, decorar arbolitos de Navidad y cuantas cosas más.
Pero como cristianos, hermanos míos, nosotros como hijos de Dios, nuestra celebración es hacer memoria y alegrarnos con mucho gozo de ese hecho tan glorioso que ha sucedido hace unos 2000 años. Amén. No importa en qué año fue, qué día sucedió, en qué hora exacta sucedió. Los estudiosos no han logrado establecerlo perfectamente, pero sí tenemos un día y una fecha probable que es la que recordamos cada año. Sí importa el hecho de que efectivamente hace unos 2000 años el Señor Jesús sí y solo sí nació en la tierra y vino hasta nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, nació Jesús. Y este nacimiento no solamente es importante porque el Hijo de Dios ha nacido, sino por su forma. Él no nació como todos los niños, sino que su nacimiento fue una encarnación. Dios mismo se hizo carne en un niño. La encarnación del mismo Dios. Y eso debe impresionar a todo aquel que es un buen adorador de Dios. Cuando nosotros empezamos a sentir estas palabras, cuando sentimos que el Dios mismo se hizo carne y habitó entre los hombres, es el gran misterio de la piedad que nosotros cada vez que lo oímos o cada vez que lo leemos o cada vez que llega la fiesta debe estremecer nuestros corazones y hacer como lo hicieron los ángeles. Oh, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, paz a los hombres. Aleluya. Es Emmanuel, Dios con nosotros, y eso es lo que representa la Navidad. La historia dice que María, la joven elegida por Dios, estaba embarazada de Jesús, ¿verdad? Y estaba a punto de dar a luz. Y con su prometido José, que no era su esposo, aclaro, su prometido, buscaba un lugar para poder tener al bebé. Imagínense María con la panzota grandota. Oh, ya va a salir, José, ya va a salir, ya va a salir. Y él desesperado buscando un lugarcito para que pudiera tener el bebé. Pero nadie le proveyó lugar. Miren esto. No encontró un lugar para nacer el Salvador. Y dice la Biblia que lo único que consiguió fue un establo. ¿Qué es un establo? Un lugar donde están los animales. Un establo lleno de animales y con muchos pesebres, llenos de alfalfa, llenos de pasturas. Y ahí fue José, María y el niño Jesús nació en ese lugar, entre los animalitos. Y no fue colocado en un lugar especial, sino que fue colocado ahí donde comen los animalitos, entre las alfalfas. Nuestro Señor Jesús. Y había nacido un rey. Y no solo un rey, sino que había sido encarnado el Rey de los cielos. Él estaba destinado a reinar, pero el rey Herodes mandó asesinar a todos los niñitos para asegurarse que el pequeño rey no llegara a reinar, porque él quería seguir siendo el rey. Así que la familia de Jesús, guiadas por el ángel, se fue a Egipto a vivir
hasta la muerte del viejo Herodes. Entonces regresó, pero ya no volvió a la pequeña Belén de donde había nacido, que era la más pequeña de todo Judea, sino que regresó a Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Un humilde asentamiento de Galilea, muy pobre. En un lugar muy humilde creció el Salvador. Ese Dios humanizado, hermanos, quiso ser Emmanuel, quiso ser Dios con nosotros. Oh, cuando escucho esas palabras se estremece mi corazón. Quiso estar entre nosotros, quiso habitar entre nosotros. Y esa es otra razón de grandes alabanzas. Él nos había amado tanto, nos había amado de tal manera. Él quiso compartir con nosotros. Y cuando se hizo hombre y comenzó a compartir con nosotros, fíjese, claro, Él era Dios, no era cualquiera. Y dice la Biblia que Él nos sirvió a nosotros. Nos sirvió como un siervo sirve a su Señor. Pero con la diferencia que su servicio era de tal calidad. Él era tan sabio, era tan increíble, tan hermoso, que cada vez que Él nos servía, su servicio fue salvación para nosotros. Cada vez que Él nos servía, nos salvaba. Cada vez que Él nos servía, Él generaba en nosotros una lección de vida. Él nos daba fe, nos impulsaba a creer nuestro Salvador. Y así podíamos nosotros llegar a ser algún día hijos de Dios. Y que podíamos aprender a comportarnos algún día como hijos de Dios. Ahora, ¿qué debemos aprender de este gran nacimiento? Debemos aprender tantas cosas, porque desde su nacimiento Jesús no buscó, y esto es importante, Jesús desde su propio nacimiento ni siquiera intentó vivir en la comodidad, ni siquiera bajo la seguridad que le pudiera ofrecer cualquier ser humano. El Señor decidió no nacer en la comodidad. Decidió no nacer en un lugar seguro. Ni tampoco quiso habitar en los lugares que eran comunes a los poderosos. Él no quiso nacer en un palacio. Él no quiso. Su vida está representada en su nacimiento. Cuando nosotros comprendemos por qué Jesús nació en un pesebre y por qué el Señor Jesús nació en ese lugar, debemos entender que ese nacimiento representaba la mentalidad de Jesús. Representaba la mentalidad de Dios. ¿Y cuál era el mensaje que Dios quería transmitirle a la humanidad? Su vida está representada en ese nacimiento. Así como nació en la misma necesidad nuestro Señor, así vivió en medio de los necesitados. Y nunca quiso pertenecer al ámbito de los poderosos. El Señor renunció a toda comodidad. Incluso renunció a la propiedad, a tener cosas propias, a comprar cosas para Él. Y eso lo hizo al nacer en un establo que era ajeno y ni siquiera, ¿sabe a quién le pertenecía? A los animales. Un
establo ajeno y decidió yacer en un pesebre ajeno que era de los animales, y decidió crecer en la pobre ciudad de Jerusalén, de Nazaret, donde ni siquiera había nacido, donde era extranjero. Natanael habla la palabra de Dios, que dice en una frase, hablando de Jesús, porque le habían dicho que había venido Jesús y que era de Nazaret, y él dijo: ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De ahí va a salir algo bueno? ¿Cómo puede salir el Señor de los cielos de Nazaret? Porque los judíos no estaban capacitados para entender la vida de Jesús, el pensamiento de Dios. Y en las escrituras estaba todo oculto. Jesús mismo dijo en Mateo 8:20: las zorras tienen guarida, dijo Jesús, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Wow. Su vida está representada en su nacimiento. Y vea que sus únicos invitados, porque el ángel fue a invitarlos personalmente, no fueron los de la clase política, no fueron los sacerdotes del templo, fueron los pastores. En Lucas 2, 8, 14 lo leemos. Gente sin poder económico. Eran gente que cuidaban como él ovejas ajenas, pero que tenían la virtud de saber cuidar a aquellos que le fueron confiados. Esos eran los invitados de Jesús. Los astros, los ángeles, los reyes y las religiones vinieron a reconocer en adoración, vinieron a traerle presentes, vinieron a hacer reverencia al ungido, al Mesías, al Cristo del Señor. El universo lo celebró, pero no así los suyos. Quiero concluir esta historia porque creo que en las escrituras tenemos suficiente material de ejemplo. Los cielos, los astros, los ángeles, los reinos, las religiones y los pastores celebraron semejante acontecimiento. Oh, hermanos míos, creo en reflexión que la iglesia en este tiempo debe alegrarse del nacimiento de Jesús, celebrar y festejar este nacimiento. Que se regocije, como dice su palabra, con mucho gozo. Alégrense con mucho gozo, porque ha venido y está entre vosotros Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida sin Emmanuel, sin Dios con nosotros? Y por favor, Señor, que no se escriba jamás en el libro de la vida sobre mí y sobre ninguno de nosotros esas palabras que escribió Juan cuando hablaba de los judíos, porque les dijo: ¿sabes qué? Jesucristo los amó de tal manera. Él era Emmanuel, Él quería habitar con ellos. Mandó a los profetas a profetizar por mucho tiempo. Preparó este evento con mucha antelación. Vino el ángel, ejecutó un montón de cosas organizando este evento.
Trajo a Juan el Bautista para que aclare el camino, para que allane el camino, para que Él llegara. Todo eso hizo Dios. En el cielo se gozaron los ángeles y cantaron loas a su nombre. Las religiones paganas vinieron y se postraron delante de Él y le trajeron ofrendas como a un Dios. Los cielos se estremecieron, las estrellas llegaron hasta Jesús. Todo eso sucedió, fue un evento de gran y de suma importancia. Pero que Juan no escriba de mí las palabras que escribió de los judíos a quien él vino. A lo suyo vino. No dijo a los suyos, a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su pueblo. Mas ellos no le recibieron. Lo mandaron a nacer entre los animales. Y después usted conoce la historia. Después usted sabe cómo lo trataron. Ellos mismos, que debían estar felices de que Él estaba ahí, no pudieron comprender el mensaje. Era demasiado elevado para ellos. Y lo increíble de todo esto es que cuando llegaron, el Señor los amó igual. Les dijo: Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar como los pollitos y no quisiste? Jesús en una ocasión tuvo que escaparse entre los judíos porque agarraron piedras para tirarle. Y en otra ocasión lo juzgaron. Y los religiosos cada día buscaban la forma para poder apagar la luz. Ellos querían que deje de hablar palabras nuevas. Querían que deje de enseñarles la verdad. No estaban dispuestos a recibirlo. Y más adelante todo el pueblo a una voz le gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y lo subieron a una cruz y lo crucificaron. Ellos no le recibieron. Pero a mí me queda algo maravilloso que aprender en esta historia. Yo sí te recibo. Aleluya. El apóstol Pablo habla en Romanos 8:30 y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Oh, yo quiero que el Señor me glorifique a mí, porque Él me ha elegido, Él me ha amado, Él me ha justificado. Oh, aleluya. Él ha hecho eso conmigo y a mí también me ha glorificado. Y Jesús, después de esta historia maravillosa de nacimiento, dice la Biblia en Lucas 2:52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. No solamente nació y fue maravilloso. No solamente ellos no le recibieron y nosotros sí, sino que Él ahora nos deja una luz para abrir la puerta y continuar. Como Él lo hizo, Él crecía en sabiduría
crecía en estatura. No olviden, a la estatura de Cristo. Él crecía en estatura. Y Él seguía creciendo en gracia. Hemos hablado de la gracia. Esa gracia inmerecida que nadie puede ni siquiera explicar. Y Él crecía en gracia. ¿Cuánto vamos a crecer en sabiduría? ¿Cuánto vamos a crecer en estatura? ¿Cuánto vamos a crecer en gracia? No solo para con Dios en alabanza, sino también con los hombres. Aleluya. Él ha venido y nos ha dado paz. Los cielos celebran y en la tierra paz. Y la voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Si eso no es glorioso, si eso no llena mi corazón de alabanza, aleluya. Yo te invito en este instante que puedas reflexionar conmigo acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. El Cristo que fue traído en gloria con la infraestructura del cielo, los ángeles, los astros, amado y respetado por otras religiones. A los suyos vino, mas no le recibieron. Pero el apóstol Pablo habla y dice, ¿sabes qué? Hay una rama injertada en el árbol. Están los que descienden de Abraham por la sangre, pero están los que descienden de Isaac por la promesa. Y ellos son rama injertada en el árbol. Y aunque los judíos digan, ustedes no pertenecen, el Señor dice, sí, ustedes, los que creen en mi nombre, serán llamados y serán hechos hijos de Dios. No por la carne, no por obra hecha de mano de hombre, sino por el Espíritu. Y somos una rama injertada y el Señor nos ha amado y ha hecho de nosotros sus hijos. Creo que es tiempo hoy de reflexionar y decir, esto es mío. Esto ellos no lo recibieron, pero sí es mío. Es nuestro. Iglesia, esto es nuestro. Esta es nuestra fiesta. Cristo nació para traernos la paz. Porque de esa manera Él vino a reconciliarnos con Dios. Se estableció la paz. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Este es el momento en el que yo les invito a todos ustedes a ponerse de pie conmigo. Y que podamos adorarle como lo hicieron los cielos, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron los otros reinos, como lo hicieron las otras religiones, como lo hicieron los ángeles. Señor, gracias por no haber estado ahí y ser parte de esos judíos. Gracias porque hoy tengo la oportunidad de conocerte mejor, desde otro lugar. Y ya con el diario del lunes poder decir, yo sí te creo, yo sí te respeto, yo sí te saludo, yo sí te adoro, yo sí te sigo. Amén. Y entonces creceremos en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios
y para con los hombres, en el nombre de Jesús. Amén.